es decir, hoy y la del viernes, ¿no? Previo al parcial. Así que por eso hoy estamos de forma normal. Así que, bueno, si tienen consultas, vamos arrancando, ¿sí? Dudas que les hayan quedado, de algún trabajo práctico, de algún tema que haya quedado por ahí pendiente de la teoría también. Hola, doctor. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? ¿Todo bien, sí? ¿Por tu casa? Bien, todo bien. Bueno, acá seguimos con las tareas entre empresariales y académicas, mezclando. Está bien. Más o menos parecido, entonces estamos por ahí. Bueno, a ver, ahí hay una consulta. A ver, vamos admitiendo a los que se van sumando. Dice en el punto 8 del trabajo práctico 3. Tengo dudas para calcular el caudal másico. Bueno, déjame chequeo ese práctico. El trabajo práctico 3. Sí, el práctico 3. El práctico 3 es de balance de energía. En el práctico 3 habíamos visto balance de energía en sistemas abiertos. En estado estacionario. A ver, déjame que voy a chequear en la guía. En la guía. Bueno, el punto 8 se trata de un compresor de aire, ¿sí? Que nos da el peso específico, nos da el caudal volumétrico, ¿sí? Dice que aspira 14,16 metros cúbicos por minuto de aire y lo descarga con un peso específico de 4,87. Es decir, tenemos el dato del peso específico en la entrada del compresor y el caudal volumétrico. Bien. Con esos dos datos es posible calcular el caudal básico, ¿sí? Con el producto de la densidad, ¿sí? Por el caudal volumétrico en este caso. En un compresor, a diferencia de cuando tenemos, por ejemplo, una bomba, en el que el fluido es agua, supongamos, y en ese caso estamos hablando de un fluido incompresible, la diferencia ya sea la densidad o el volumen específico en la entrada y en la salida de la bomba es prácticamente despreciable, ¿sí? Con lo cual uno puede considerar que la densidad es la misma, por más que haya habido un cambio en la presión. Eso no ocurre cuando estamos comprimiendo gases. Normalmente, cuando tenemos compresión de gases, el cambio en la densidad o en el volumen específico va a ser significativo, ¿sí? Según desde dónde partamos hacia dónde lleguemos. Por eso es que cuando manejamos líquidos, normalmente el caudal volumétrico
tanto en la entrada es igual al caudal volumétrico de la salida. De la misma forma que hice la comparación en la densidad, cuando hablamos de un compresor, el caudal volumétrico no va a ser el mismo en la entrada que en la salida. Lo que sí se va a mantener constante es el caudal másico. ¿Sí? El caudal másico es el que sí va a ser constante en todos los puntos, digamos, ¿no? En la entrada y en la salida, tanto desde un compresor como de una bomba, de cualquier sistema abierto, siempre y cuando estemos hablando de un estado estacionario, ¿sí? Entonces, puntualmente, volviendo a la pregunta que me hacían acá, para calcular el caudal másico hay que tomar un punto, sea la entrada o sea la salida, y con el dato de la densidad y el dato del caudal volumétrico se calcula el caudal másico. ¿Sí? Es el mismo cálculo que ustedes harían si es que quisieran calcular la masa. Nada más que acá estamos hablando de caudales. Si ustedes tienen la densidad y el volumen, ¿cómo calculan la masa? ¿Sí? Parten de que densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto la masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Bueno, con los caudales es exactamente lo mismo. La densidad vendría a ser igual al caudal másico sobre el caudal volumétrico. Para calcular el caudal másico van a tener que hacer el producto de la densidad por el caudal volumétrico. Pero estamos hablando de un punto, por ejemplo, puede ser la entrada. Ahora, si yo no tuviese los datos de caudal volumétrico o de densidad de la entrada, pero sí los tuviese de la salida, tomo la salida como referencia para el cálculo. ¿Sí? En el caso del problema 8 del práctico 3, lo que tienen de dato es el dato de la entrada. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien, después el práctico 2.9. Práctico 2.9. A ver. Práctico 2, les recuerdo, ahí lo que habíamos visto es balance de energía en sistemas cerrados. ¿Sí? Entonces, en general, lo que aplicamos, la ecuación del balance de energía, ¿sí? en los sistemas cerrados, y ahora voy a compartir la pantalla un segundo, denme un momentito. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, ¿ven ahí? Sí. Bueno, esta es la ecuación que usamos para, como balance, la ecuación del balance de energía en un sistema cerrado. ¿Sí? Y en el punto que me preguntan acá del práctico 2, el punto 9, estamos hablando justamente de un sistema cerrado. En donde, yo acá voy a ir leyendo un poquito el problema. Dice, un gas cuyo estado se define en un diagrama PV, pasa por el punto 1, pasa al estado 2 siguiendo el camino C.
Al ocurrir esto, el gas se le suministran 80 kilojoules de energía en forma de calor y se obtiene del 30 kilojoules de trabajo. A ver, tenemos, voy a dibujar acá muy esquemáticamente, es un gas, ¿sí?, que parte de un punto 1 a un punto 2, ¿sí? Este es 1, esto es 2, esto está en un diagrama presión, volumen. Bien, y hay un determinado camino que el problema le llama camino C, ¿sí?, que es más o menos una cosa así. ¿Bien? Lo que dice el problema es que al realizar ese camino, al transcurrir ese proceso al punto 2, del punto 1 al punto 2 por ese camino, dice que al gas se le suministran 80 kilojoules de energía en forma de calor. Es decir que hablamos del punto C, ¿sí? QC, el calor involucrado en el camino C es igual a 80 kilojoules. Después nos dice que se obtiene de él 30 kilojoules de trabajo. Es decir que WC, ¿sí?, el trabajo es negativo 30 kilojoules porque salen del gas, ¿sí?, se obtienen del gas. Acuérdense en este caso, de la convención de signo, ¿sí? Todo lo que ingresa positivo al sistema, en este caso nuestro sistema es el gas, y todo lo que sale es negativo. Bien, de esta manera, con esos dos valores, para el punto, para el camino, llamémosle C, ¿sí?, yo puedo calcular, el problema no me lo dice, pero yo lo que puedo calcular es el cambio de energía interna para el punto C. Bien, es decir, puedo calcular delta de UC, aplicando esta ecuación, bien, en su forma integral, ¿sí? Entonces, sigo viendo el problema. Dice, después este mismo gas retorna al estado inicial mediante un proceso definido por la curva A. Es decir, una vez que llegó al punto 2, vamos a cambiar acá el color, el gas retorna al punto 1, ¿sí?, por un proceso que le llamamos A, pero es un camino distinto al C, claramente, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado acá que el delta de U, bueno, en este caso, si aplicamos la fórmula, nos da que esto sería 50 kilojoules. Bien. Bueno, ¿qué nos pide el problema? Dice, ¿qué cantidad de energía habrá que suministrar en otro proceso, un proceso D, para obtener del gas 10 kilojoules de trabajo? Esa es una pregunta que nos hace. Y después nos dice, ¿qué cantidad de calor hay que intercambiar en el proceso 2 a 1 si al efectuarse este se gastan en la compresión 50 kilojoules de energía en forma de trabajo? Bueno, entonces aparece un nuevo camino acá, que le llamamos D, ¿sí? Lo vamos a dibujar, vamos a representar el camino D de esta manera. Esto es todo aproximado, ¿no? ¿Sí? Es nuevamente desde el punto 1 hasta el punto 2, pero ahora en este caso siguiendo un camino D.
Y el problema lo que nos dice es qué cantidad de energía habrá que suministrar en este proceso, ¿sí? Para obtener del gas 10 kilojoules de trabajo. Ahora, es decir que en el caso de el trabajo que yo quiero obtener es 10 kilojoules. Quiero obtener trabajo, ¿sí? Por lo tanto, signo negativo, 10 kilojoules. Y me pregunta qué cantidad de energía yo le tengo que entregar a ese sistema para obtener 10 kilojoules. ¿Qué es común entre el punto 1 y el punto 2 en el proceso C y en el proceso D? Les pregunto. El inicial y el final, el punto inicial y el punto final. Correcto, el punto inicial y el punto final. Ahora, además, ¿qué se mantiene constante en esos dos, entre esos dos puntos? La energía interna. El cambio de la Sí. energía interna. Uh, El cambio de la energía interna. Es decir, que para el caso del camino D, si yo calculo el cambio de la energía interna, va a ser el mismo que el cambio de la energía interna del camino C. ¿Bien? Porque es una función de estado, ¿sí? Depende solamente del punto final y del punto inicial, no del camino recorrido. Entonces, ahora yo tengo, por un lado, el trabajo que quiero obtener y por otro lado también conozco el cambio de energía interna, ¿sí? Que es igual al valor de C. A partir de estos dos valores, yo lo que puedo determinar es cuál sería, en este caso, el calor necesario. El problema me dice qué cantidad de energía, se refiere a la cantidad de calor que yo le tendría que agregar a este sistema para obtener 10 kilojoules, ¿sí? Entonces, de nuevo, aplicando la ecuación del balance de energía, ahora para el camino D, de ahí van a calcular la cantidad de energía, ¿sí? Es decir que acá lo importante por ahí, o lo que hay que rescatar de este problema es manejar esos conceptos de que la energía interna, el cambio de la energía interna, no depende del camino. Yo puedo tener un punto 1 y un punto 2 conectado por infinidad de caminos, ¿sí? Sin embargo, el cambio de energía interna entre esos dos puntos va a ser siempre el mismo, sea el camino que yo elija. Ahora, ¿qué es lo que va a ir cambiando? Lo que va a ir cambiando para los distintos caminos van a ser los calores y los trabajos involucrados, ¿sí? Las transferencias de calor y las transferencias de trabajo involucrados en cada camino. Ahora, en todas ellas, si es un sistema cerrado, se tiene que cumplir la ecuación del balance. Por lo tanto, si el cambio de energía interna es igual, es el mismo para todos, el calor y el trabajo de los distintos caminos irán tomando valores de modo tal que siempre hagan cumplir la ecuación del balance de energía, ¿sí? De modo tal que el cambio de la energía interna sea siempre el mismo. Es decir, que si en este caso el cambio es 50 kilojoules, las combinaciones de calor y trabajo tienen que ser de modo tal que siempre la sumatoria de esos calores y trabajos involucrados sea igual a 50. ¿Sí? Si eso no se cumple, es porque no se está cumpliendo el balance de energía y por lo tanto no sería un camino real, digamos, ¿no? que está sufriendo el proceso este. Bueno, ¿se entiende? Después hay otra pregunta más en el problema, pero se la resuelve con el mismo criterio que hicimos del camino D. ¿Bien? Bueno, a ver, acá hay otra consulta. El punto... ¿Podría explicar cómo resolver el problema 9 del trabajo práctico 7? Ajá. Bueno, sí, a ese... Denme un segundito que voy a mirar. Trabajo práctico 7, ese era de los 3 cuerpos, ¿no? Sí.
Bien. Vamos a ir a otra página. A ver, en ese problema teníamos. Vamos a volver a dibujarlo, tengo por ahí, pero no importa. Un cuerpo, 2, 3. Tenemos la máquina termodinámica que los conecta y una fuente de trabajo reversible. ¿Sí? Hagamos que este es el 1, el 2 y el 3. Bien, este sería el punto 9 del trabajo práctico 7. Bueno, estos cuerpos tenían temperaturas diferentes. Mientras yo sigo hablando voy a mirar rápidamente el enunciado. Son 3 cuerpos los cuales yo conecto para producir trabajo. Tienen temperaturas distintas, temperaturas iniciales distintas, ¿sí? Uno tiene 200 Kelvin, el otro 250 y el otro 540. Lo que me pide el problema es cuál es la máxima cantidad de trabajo que se puede obtener en un proceso donde los 3 cuerpos alcanzan la misma temperatura final. Es decir, que este sistema son cuerpos, son masas finitas. Con esto que les quiero decir es que el intercambio de calor y en una fase, digamos, el intercambio de calor va a producir un cambio en la temperatura en los 3 cuerpos, y al final estos 3 cuerpos tendrán que alcanzar una determinada temperatura final única para los 3. Y en todo ese proceso lo que nos piden es calcular la máxima cantidad de trabajo, ¿sí? Como ya ustedes saben, el hecho de que me pida la máxima cantidad de trabajo me está indicando también que este sistema se comporta de forma reversible. ¿Bien? Por otro lado, tenemos un dato que para los 3 cuerpos, es decir, cada uno de los cuerpos, se cumple esta ecuación, ¿sí? Esa es su ecuación de estado. Tenemos el valor de C, ¿sí? Para poder calcularlo. Por lo tanto, yo lo que puedo decir es que diferencial de U es igual a C diferencial de T. Y como ya habíamos visto en otro problema, esto es equivalente para todos los cuerpos. ¿Dónde estoy? Para todos los cuerpos, poner que diferencial de Q es igual a C por diferencial de T. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos la forma en la que va a variar la temperatura, ¿sí? Mientras sucede la transferencia de calor. Eso a partir de la ecuación de estado, que es un dato del problema. Ahora, supongamos que yo voy a decir, bueno, este es el cuerpo que inicialmente tiene 200 Kelvin, este es el cuerpo que inicialmente tiene 250 y este es el de 540. ¿Sí? Kelvin, ¿no? Todo esto es Kelvin. Bien. Yo no conozco de entrada cuál es la temperatura final de los 3 cuerpos. Por lo tanto, así en este sistema tal cual como está planteado, yo no puedo, y justamente es la consulta, porque la consulta que me hacen dice, hay 3 cuerpos y la duda es cómo identificamos las fuentes, cuál es la fuente caliente y cuál es la fuente fría. Es correcto, yo a priori, si bien puedo suponer
¿qué podría suponer yo, por ejemplo? Que este cuerpo, el número 3, que es el que más alta temperatura tiene, la única opción que tiene es enfriarse, ¿sí? No se va a calentar porque no tiene otro cuerpo que le pueda entregar calor de forma espontánea, de modo tal que su temperatura suba, ¿sí? Así que uno podría asumir, por ahora estamos haciendo suposiciones, uno podría asumir que el cuerpo 3 va a entregar calor, le llamemos diferencial de Q3, ¿sí? Que el calor, en este caso, va a salir del cuerpo 3. Ahora, si analizo el cuerpo 2, y ahí ya está bien, yo podría decir, según si la temperatura final es menor a 250, entregaría en ese caso calor, pero si la temperatura final es mayor a 250, estaría recibiendo. Y mismo caso para el cuerpo 1, que está a la temperatura más baja. No sé exactamente cuánto es la temperatura final, por lo tanto no puedo asegurar. Por ahí en este caso podría decir, y lo más probable es que este reciba, que este cuerpo que está a la temperatura más fría de los 3, ¿sí? Actúe como fuente fría y reciba calor. Es lo más probable que pueda ocurrir, ¿sí? Pero, de nuevo, hasta ahora estamos haciendo suposiciones nada más. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para verificar eso justamente? Yo lo que les había dicho es, planteen el balance de energía y el balance de energía y la condición de reversibilidad de la misma manera que hemos planteado cuando teníamos solo dos cuerpos, un frío y un caliente, en el que por ahí sí era más fácil identificar cuál era la fuente fría y cuál era la fuente caliente. Entonces, si ustedes plantean el balance de energía, en este caso les va a quedar que dQ1 más dQ2 más dQ3, ¿sí? Más dW, el trabajo, es igual a 0. Esto lo vamos a poner como diferencial. Bien. Ahora, esto, como dijimos que su ecuación de estado era UC de T y por lo tanto podíamos decir que diferencial de Q era C diferencial de T, lo pueden reemplazar, ¿sí? Y esto les va a quedar C diferencial de T1 más C diferencial de T2 más C diferencial de T3 más dW igual a 0. Donde C es el mismo para todos, si no me equivoco, ¿sí? Sí, el valor de C es igual para todas las... Son cuerpos idénticos, así que cumple con la misma ecuación de estado. Lo diferente es que las temperaturas son diferentes. Bien, bueno, de acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar el trabajo, ¿sí? Por lo tanto, dW nos va a quedar que es igual, bueno, a todo esto con signo negativo, ¿sí? No lo escribo acá, pero ustedes ya saben a qué me refiero. Ahora, cuando tengan que resolver esta ecuación diferencial, la integral, ¿sí? Cuando vayamos a hacer el cálculo de W, para poder integrar los distintos términos de C diferencial de T1, C diferencial de T2, C diferencial de T3, yo lo voy a hacer entre la temperatura inicial de 1, por ejemplo, esta sería la temperatura inicial del cuerpo 1, y el otro límite tiene que ser la temperatura final, que esa no la conozco. Lo mismo para el cuerpo 2, ¿sí? Esta sería la temperatura inicial de 2 y terminaría con una temperatura final que es la misma para este, pero que tampoco la conozco. Y exactamente lo mismo para el cuerpo 3. Bueno, pero ahora tenemos otra herramienta, además, ¿sí? Con esto vamos a poder llegar hasta plantear la integral, pero no conocemos todavía cuál es la temperatura final. ¿Cuál es la otra herramienta que tenemos? Sabemos que es un sistema que se comporta de forma reversible,
Por lo tanto, lo que podemos hacer es plantear la condición de reversibilidad para el sistema, para los tres cuerpos. ¿Eso qué significa? Que yo puedo plantear que ds1 más diferencial de S2 más diferencial de S3 es igual a 0. Ya saben que para este caso, para la fuente de trabajo reversible, no lo planteamos porque es reversible justamente y el cambio de entropía en esa fuente es 0. Planteamos para los tres cuerpos en este caso. Bueno, ¿cómo calculan esto? Diferencial de Q1 sobre T1 más diferencial de Q2 sobre T2 más diferencial de Q3 sobre T3. Todo esto igual a 0. ¿Bien? Bueno, cuando vayan a resolver esta ecuación, porque ustedes ahora lo que van a hacer que es reemplazar acá en Q1, Q2 y Q3, lo van a reemplazar por, de la misma manera que hicimos el balance de energía, por C diferencial de T1, C diferencial de T2, C diferencial de T3. ¿Sí? Cuando vayan a resolver esa ecuación, la única incógnita que les va a quedar, cuando planteen la integral, ¿sí? La única incógnita que les va a quedar es T final. Y la van a poder despejar y la van a poder calcular. ¿Bien? Entonces, nos valemos de la herramienta de la condición de reversibilidad, ¿sí? Que es esto, para calcular cuánto vale T final. Y ahora, esta T final que calculamos acá, la usamos para terminar de resolver lo que nos había quedado pendiente en el balance de energía. Y ahí vamos a poder calcular el trabajo, ¿sí? Una vez que yo conozco T final, ahí sí voy a poder ponerle sentido a estas flechas de diferencial de Q, tanto del cuerpo 2 como del cuerpo 1. Y si quiero, no lo pide el problema, pero si quiero, puedo calcular cuánto vale cada uno de estos calores. ¿Sí? Cuánto vale el diferencial de Q3, cuánto vale el diferencial de Q2 y cuánto vale el diferencial de Q1. Cuando yo los calcule, como si yo quiero calcular diferencial de Q1, por ejemplo, va a ser igual a C diferencial de T1. Por lo tanto, Q1 va a ser igual a C, ¿sí? Por la integral entre la temperatura inicial de 1 y la temperatura final, que ya calculamos acá, diferencial de T1. Esto nos va a quedar directamente que es T final menos T inicial, ¿sí? Y ahí van a poder calcular Q1, por ejemplo, conociendo ya el valor de C que les da de dato el problema. Bien, y así para cada caso, y el signo que les dé este cálculo, les tiene que verificar lo que han planteado acá, ya conociendo la temperatura fría, ¿sí? Si les da negativo, es porque sale de la fuente, ¿sí? Como esto que habíamos planteado del caso 3. Si les da positivo, es porque entra a la fuente, como lo que estábamos pensando para Q1, ¿bien? Y de esa manera verifican el signo y el sentido del flujo del calor. Es decir que mediante el uso del balance de energía y de la condición de reversibilidad, yo en este caso no parto desde la información de cuál es fuente fría y cuál es fuente caliente. Uso esas herramientas para después poder decir, este sistema llegó a esta temperatura final y por lo tanto los cuerpos actuaron de esta manera en sus transferencias de calor. Bueno, ¿se entendió, Víctor? Esa fue tu consulta. Los demás también entendieron, no sé si ya lo habían hecho el problema o no, pero vale la aclaración.
Bueno. Bien. Acá hay otra. Dice, ¿podría explicar el punto 8 del trabajo práctico 7? Todo estaría sucediendo dentro del cilindro ya que está aislado. El punto 8, a ver, es justo el que estaba antes, denme un segundito. Dice, considerar un tanque cilíndrico perfectamente aislado con un diámetro interior de 3 metros y lleno de agua hasta 6 metros. Se desea bajar la temperatura del agua de 20 a 10 grados en 2 horas, usando una bomba de calor que trabaja con la atmósfera a 38 grados. ¿Cuál es la mínima potencia que debe suministrarse? A ver. Ahí hay que aclarar, Manuel, que el aislamiento es térmico, ¿no? Porque Bien. creo que ahí está la confusión. Sí, Aislado térmicamente. claro. Sí. Considerar un tanque cilíndrico perfectamente aislado. Claro. O sea, imaginemos que el tanque cilíndrico. A ver, la aclaración que habría que hacer, supongamos que yo tengo acá el tanque. Sí. Me salió horrible el tanque. A ver, tratemos de hacerlo más bonito. Lo hagamos así nomás. ¿Para qué nos vamos a complicar, no? Claro. Si no es muy alta la presión, puede ser plana. Sí. Los extremos, la base y la tapa. Ahí va. Bien sencillo el tanque. Lo que se refiere al problema en este caso es que el agua que está contenida ahí adentro no pierde energía, ¿sí? Acá tenemos líquido, acá tenemos agua, que no pierde calor con el exterior, ¿sí? Es decir, que del ambiente, llamémosle, de la atmósfera, está aislado térmicamente. Pero ese tanque, si bien está aislado de su entorno, de su atmósfera, está conectado de alguna manera con una bomba de calor. Porque si está totalmente aislado, no va a suceder nada, digamos, ¿no? No voy a poder yo hacer funcionar una bomba de calor ni extraer trabajo. Entonces, yo de alguna forma tengo que conectar acá una bomba de calor. El cómo no nos interesa tanto en este caso, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos que hacer es conectar el tanque con una bomba de calor, que sería esta, y ahora sí aparecería la fuente, en este caso, la fuente. A ver, un segundito, que quiero ver las temperaturas. Lo que necesitamos hacer es bajar la temperatura del agua de 20 a 10 grados a la atmósfera que está a 38. Esto lo vamos a conectar con una fuente caliente, en este caso, ¿sí? Y esta bomba de calor, bueno, para que funcione tiene que estar conectada a una fuente de trabajo reversible. A ver, acá para que no nos... Estamos hablando del punto 8 del trabajo práctico 7. Bien, ese sería el planteo inicial del esquema, parte del planteo inicial del esquema, ¿sí? Ahora, yo para hacer funcionar este sistema tengo que entregar trabajo. Bien, dW para enfriar el agua que está contenida acá,
está a una temperatura inicial de 20 grados centígrados, ¿sí? Y la tengo que llevar a una temperatura final de 10 grados centígrados, ¿sí? Entonces yo tengo que extraer calor. Bien, y a esto le vamos a llamar diferencial de QF. Y como consecuencia de eso voy a entregar calor, un diferencial de QC, a la fuente caliente, que es la atmósfera, que está a 38 grados centígrados, ¿sí? Y esa temperatura, como es la atmósfera, podemos suponer que es constante, que no varía por el hecho de hacer esto. Bien. 38 grados centígrados. Obviamente que después todas estas temperaturas hay que trabajarlas en escalas absolutas, ¿no? En Kelvin. Este es un 3. Bueno, ahí está. Ese es el planteo. ¿Se entiende hasta acá? Es decir que la fuente fría en este caso es el cilindro y hay que sacarle una determinada cantidad de calor. Ahora, bueno, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Esto. Porque el problema me está pidiendo cuál es la mínima potencia que debe suministrarse. Equivalente al, en este caso al trabajo, pero por unidad de tiempo, que yo debo suministrar a la bomba de calor para enfriar este cuerpo. Bueno, de nuevo vamos a plantear balance de energía, por un lado, ¿sí? dQf más dQc más dW igual a 0. Ahora, ¿qué conozco yo? Esta es mi incógnita, dijimos, ¿no? Esto es lo que yo tengo que despejar al final. Es decir que dW es igual a menos dQf menos dQc. Bueno, ¿qué conozco yo de acá? dW claramente no, es lo que tengo que calcular, pero de dQf yo conozco algo, ya sé cuál es QF, esto, ¿no? Este vendría a ser mi fuente fría, ¿sí? Yo conozco desde qué temperatura hasta qué temperatura va a ir. Y también conozco las dimensiones del tanque, ¿sí? Conozco la altura, ¿sí? Le llamamos Z, y conozco el diámetro, ¿eh? Si no me equivoco, déjenme chequear. Sí, un diámetro interior de 3 metros y una altura de 6 metros. Es decir, con estos datos de la altura y del diámetro, yo lo que puedo calcular es el volumen. ¿Bien? El volumen del agua. Como sé que es agua y la densidad del agua es 1 kilo por decímetro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico, como quieran, puedo conocer a partir de acá la masa. ¿Sí? Por lo tanto, para la fuente fría, ¿Calor específico? el calor específico también, ¿sí? Si bien el problema no lo da como dato, pero yo ya sé que es agua, ¿sí? Lo puedo encontrar en una tabla, pero bueno, en este caso el CP del agua es el más conocido, es 1,
1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado. Entonces acá ya podemos decir que QF, diferencial de QF, va a ser igual a MCP diferencial de T. Tengo M, que en este caso lo puedo calcular a partir de las dimensiones del tanque y la densidad, que son conocidos. CP, como recién decía su compañero, bueno, también es un valor que conocemos del agua. Y el diferencial de T, sabemos las temperaturas iniciales y final. Temperatura inicial y final. De esa manera, ya tenemos una relación para diferencial de QF. Por lo tanto, esto yo lo puedo reemplazar acá. ¿Sí? Y ahora DQC, me dirán ustedes, porque es la otra cosa que necesito. Bueno, vamos a la otra herramienta, que es la condición de reversibilidad en este caso, porque me está pidiendo la mínima cantidad de trabajo, en este caso el problema me pide la mínima potencia, por lo tanto me está diciendo de esa manera que busco que sea reversible. Entonces podemos plantear que el diferencial de SF es igual a menos el diferencial de entropía de la fuente caliente, ¿sí? Donde esto es diferencial de QF sobre TF igual a menos diferencial de QC sobre TC. Bueno, acá ¿qué me conviene hacer? Me conviene expresar a DQC en términos de DQF, ¿sí? Me conviene expresar a DQC como directamente menos DQC, lo despejo así, reemplazo todo acá, y me va a quedar esto que es TC por diferencial de QF sobre TF. ¿Sí? Entonces, esto, bien, que es menos de QC, ahora lo puedo usar y reemplazar acá. Por lo tanto, voy a obtener una ecuación diferencial, ¿sí?, del trabajo, que va a estar toda en función de diferencial de QF, donde diferencial de QF ya dijimos que era esto que tenemos acá. Bien, esto. Entonces puedo reemplazar diferencial de QF por todas estas relaciones. Y bueno, a partir de ahí puedo calcular. ¿Sí? Puedo calcular el trabajo, que es lo que me pide el problema. Ahora el problema tiene una cuestión adicional, pero que simplemente es, yo a todo eso lo quiero hacer en 2 horas. ¿Sí? A todo eso lo quiero hacer en 2 horas, por lo tanto yo para calcular la potencia voy a tener que hacer el trabajo que obtuve sobre el tiempo, que en este caso van a ser 2 horas. ¿No? Y de esa manera voy a obtener el valor de la potencia. A ver, acá me preguntan, que justo dejé de ver el chat. Profe, ese DQF igual a masa por CP por DT, ¿siempre así para el agua? Sí, siempre y cuando estemos hablando de una transferencia de calor sensible. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso hemos visto también cuál es la diferencia entre transferencia de calor sensible y transferencia de calor latente. Calor sensible tenemos cuando hay una sola fase, y en este caso tenemos agua líquida, que cambia entre 20 y 10 grados centígrados, ¿sí? Es un cambio a presión constante, podemos considerar eso, ¿sí? Y utilizamos esa ecuación. Ahora, si yo tuviese un cuerpo que está cambiando de fase, ya no puedo usar la ecuación de calor sensible, tendría que usar una ecuación de calor latente, ¿sí? Gracias, profe. Bien. A ver, acá me preguntan, ¿esa TF sería la temperatura final de la fuente fría? Esto me pregunta Marcos. Marcos, ¿te referís a esta TF de acá?
Bueno, esta TF, en realidad, yo no la reemplazo. Yo no la reemplazo ni por esta, ni por esta, ni por ninguna. Esta TF, al final, va a formar parte de una ecuación diferencial, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo vaya a resolver esa ecuación diferencial, la tengo que integrar, ¿sí? Cuando ustedes reemplazan esto acá, y después cuando reemplacen dQf por esto, acá me va a quedar el producto de TC MCP diferencial de TF. Y a ver, voy a agregar eso para que quede claro. Esto sería diferencial de T de la fuente fría. ¿Sí? Acá yo no puedo reemplazar por alguna de estas dos. Cuando yo vaya a resolver la integral, recién ahí me quedará un delta o me quedará lo que me tenga que quedar como producto de resolver la integral, ¿sí? Cuando yo reemplace esto acá, como acá tengo dQf, acá arriba voy a tener MCP diferencial de TF sobre TF. Ahí tendremos que resolver esa integral y recién ahí voy a plantear en los límites de integración, voy a reemplazar por lo que corresponda, ¿sí? Pero yo acá esto no lo puedo reemplazar porque esto es parte de una ecuación diferencial y TF es variable. No es lo mismo que TC, porque en esta ecuación diferencial TC es constante, ¿sí? Por lo tanto sale fuera de la integral y directamente la reemplazo por, bueno, la temperatura de la fuente caliente, pero en escala absoluta, ¿sí? Y acá, bueno, Víctor me hace una consulta, pero que es un poco más general, así que ya la vamos a ver enseguida. Bueno, y de esa manera se resuelve este problema, ¿sí? Después ustedes lo calculan, pero básicamente este es el planteo. De nuevo, hemos hecho el uso del balance de energía, ¿sí? En las fuentes, y el uso de la condición de reversibilidad. Y en este caso particular de este problema, para el cálculo del diferencial de QF, bueno, a partir de los datos que nos da el problema, el volumen, la masa y, bueno, el cálculo del calor. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? ¿Quién había consultado esto? Elber. ¿Se entendió el problema? Ahí está el ingeniero Sakur, también. Sí, profe, dice. Muy bien. El alumno Sakur tiene una pregunta, dice. Bueno, que se la haga al doctor Gali. El alumno sacó la pregunta que tiene que reunión de cátedra ahora, no bien termina esta clase. Bueno, se imaginan por qué, ¿no? Ya lo explico, así que. Ahí está. Tenemos algunas ideas bastante polentas. Bueno, muy bien. Bueno, a ver qué más. ¿Dónde me quedé? Dice, ¿podría volver a explicar el punto 4 del trabajo práctico 8? ¿Cómo obtiene los coeficientes de performance del radiador, bomba y compañía eléctrica? Me confunde un poco por la regla de lo que obtengo y lo que doy. Ajá. Y en ese mismo punto sigue la pregunta después, en la parte B, cuando calcula el método más barato, ¿me podría guiar de la masa de los combustibles o tengo que utilizar sí o sí los datos que me dan? A ver, la segunda pregunta, ya te la respondo, te tenés que guiar a partir de los datos que te dan, porque tenés precios en ese problema, ¿sí? Por lo tanto, no necesariamente va a depender de la cantidad de combustible, sino del costo de cada uno, del costo, por un lado, de la energía y del costo del combustible, que es algo que hablaban en alguna teórica con el ingeniero Sakur. Si la energía está subsidiada, probablemente te convenga usar algún método que consuma energía eléctrica porque su precio es mucho menor al que te cuesta consumir el gas y hacer toda la transformación hasta llegar a la energía eléctrica, ¿sí? Así que en ese caso tenés que usar
los valores que te da el problema de costo de gas por un lado y de costo de energía eléctrica, y recién ahí hacer la comparación. Y ahora vamos a la pregunta, vuelvo un poquito a la pregunta que me hacías inicialmente. En el caso del radiador eléctrico, en el caso de la estufa del caloventor que habíamos hablado nosotros, o la estufa cuarzo, o cualquiera que se conecta a la electricidad y lo que hace simplemente es transformar el trabajo en calor. En ese caso, en ese problema, eso sí me lo acuerdo porque está un poco más fresco, a ver, para el radiador eléctrico, ¿sí? Esto estamos hablando, problema, 4TP8. En ese caso nos daba un rendimiento del 98%. A ver, ahí no sería tan apropiado hablar de coeficiente de performance, porque no estamos hablando de una bomba de calor, ¿sí? Propiamente dicha, como definimos la bomba de calor. Este es un radiador eléctrico que transforma el trabajo eléctrico en calor, ¿sí? Es decir, yo tengo trabajo que viene de la compañía eléctrica, ese le habíamos llamado WCE, ¿sí? Llega a la casa, y lo que hace es, ese trabajo se convierte en calor, QC, mediante el artefacto, en este caso, el radiador eléctrico. Bueno, Manuel, ahí sí. aprovechemos para aclarar algo que alguien pregunta sobre trabajo útil. Ese trabajo del que está hablando Emanuel, que llega a la casa, es el trabajo útil. Sería trabajo útil máximo si la usina que lo produce trabajaría en forma reversible. Como eso no sucede, eso es trabajo útil. ¿Está? Buenísimo. Sí, eso estaba un poquito... Yo preguntaba Calizaya. Bien. Listo, entendido. Perfecto. Bueno, entonces, en este caso, el rendimiento, que es puntualmente la duda, lo habíamos simbolizado simplemente para simbolizar un rendimiento de esta manera, ¿sí? Del radiador eléctrico, que nos decía que ese rendimiento era del 98%, escrito no en porcentaje, sería 0.98. ¿Eso qué me indica? Que de todo el trabajo eléctrico que yo recibo, ¿sí? Un 98% de eso se convierte en calor, ¿sí? Esto sería igual a QC sobre WC, ¿bien? Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale QC, tengo que hacer la multiplicación de todo el W, el trabajo eléctrico, por 0,98. Es decir, que si yo recibo 100 unidades kilojoule, kilocaloría, lo que fuere, el calor efectivo que recibe la casa es 98. Bien, de esa manera se expresa, en este caso, el rendimiento de este artefacto en particular. Ahora, cuando tenemos la bomba de calor, ¿sí? Hagamos una analogía, un dibujito similar, si se quiere, también recibo trabajo de la compañía eléctrica, ¿sí? En este caso vamos a hacer la casa un poquito más grande. Ahora yo acá tengo instalado un equipo, supongamos que, no sé, que es la bomba de calor, que en este caso sería el aire acondicionado funcionando en modo calor. Esta máquina termodinámica, esta bomba de calor, produce un QC, ¿sí? Pero a diferencia del radiador eléctrico, esta sería la bomba de calor. Además, hay un QF, ¿sí? Si ustedes en los dibujitos que usamos siempre, ¿sí? Que tenemos
las fuentes de calor y trabajo, ¿sí? Este sería, yo lo pongo en el orden que quiera, ¿sí? Acá está la máquina, en este caso la bomba de calor, acá tendría, para hacerlo similar a esto, el WCE, ¿sí? El QF, ¿sí? Y el QC. Bien, eso sería equivalente a esto, nada más que acá tengo la casa, bueno. En este caso sí es apropiado hablar de coeficiente de performance, y como yo tengo una máquina, una bomba de calor, ¿sí? El coeficiente de performance de la bomba de calor, en este caso, el objetivo que yo persigo en la bomba de calor es calentar la fuente caliente, enviarle calor a la fuente caliente. Por lo tanto, ese es mi objetivo. Y para eso yo lo que tengo que hacer es entregarle energía en forma de trabajo. Entonces, esto me queda. Mi objetivo que persigo es QC, ¿sí? Calentar la fuente caliente. Y para eso tengo que entregar trabajo. Si yo hablo de valor absoluto, lo dejo así nomás, y si no, tengo que ponerle, en este caso, un signo negativo adelante, porque el QC y el W tienen signos distintos. Fíjate que QC está entrando a la fuente, desde ese punto de vista QC sería positivo, W está saliendo de la fuente, sería negativo, ¿sí? Entonces, por eso es que este signo negativo iría acá. Es parecido a el que planteamos inicialmente, pero esto sí es un coeficiente de performance tal cual como definimos para las bombas de calor. Bien, entonces de esa manera los determinamos. Si yo hablo en valor absoluto, directamente pongo los valores de QC y WC. Sin el signo voy a obtener igual un valor positivo acá. Esto tiene que ser un valor positivo, ¿sí? Entonces, de esa manera determinamos estas ecuaciones que después van a reemplazar cuando yo voy a calcular, y que es todo el desarrollo que hicimos, cuando vamos a calcular al final la masa de combustible que consume. ¿Se entendió? Esa era la consulta. Puntualmente, los rendimientos estamos hablando, ¿no? Después el desarrollo del problema, ese lo hicimos en la clase con bastante detalle, creo. Está bien. Entendido. Bien, bueno, la segunda pregunta ya estaba. ¿Qué más? Y estamos. Porque ahí el doctor ya mencionó lo del trabajo útil también. Y no veo que hayan por ahora más consultas. Bueno, bien. ¿Qué más? El viernes hay otra clase de consulta, ¿no? Sí, el viernes tenemos, a ver, hoy tenemos 64 personas, el viernes tal vez hayan algunos más, pero sí, el viernes tenemos otra clase de consulta. Profe, ¿cómo era que se planteaba el tema de cuando teníamos, creo que era un mol, por ejemplo, en gramos y lo teníamos que pasar a kilogramos? Hay una teórica de eso, ¿no? Que el ingeniero sacó, yo vi el video y les retó. Clase teórica. Les retó, porque ahí el concepto de mol estaba medio... A ver, básicamente el mol, ¿sí? Expresado como número de partículas está dado para, si hablo de gramo, para el mol gramo, ¿sí? Si después yo quiero transformar eso a kilo, no puedo decir que que tengo la misma cantidad de partículas en un mol gramo que en un mol kilo, porque no cierra eso, digamos, ¿no? Entonces, el número de Avogadro está dado para... ¿Tiene que multiplicarlo por 1000?
Claro, tenemos que hacer la misma conversión que yo hago de gramo a kilo. ¿Sí? Ahí tengo que multiplicar por 1000 en este caso. Si uno Es muestra- a la 26. A ver, Claro, ese es para el mol gramo. Pero ahí en para un que mol no se haga kilo, mucho lío, si yo tengo 1 kilo de agua, ¿sí? Y lo quiero pasar a moles, tengo que poner 1000 gramos de agua y dividirlo por 18 gramos por mol. Eso es a mol gramo, a mol gramo. Esto es, lo paso al número de mol gramo. ¿Sí? Si yo divido 1 kilo por 18, lo que obtengo son kilomoles, gramos, o moles kilogramos, por ejemplo. ¿Está? Pero ahí no se haga mucho lío. Es decir, el peso molecular, normalmente uno habla gramos por mol gramo. ¿Sí? Uno dice gramos por mol, en realidad es gramos por mol gramo. Entonces, si tengo 1 kilo, lo ponen. Ese kilo son 1000 gramos. Dividido 18 gramos por mol gramo, me queda el número de moles en mol gramo. ¿Está? A ver, Sí, ahora sí, para gracias. empezar, el mol. Para empezar, el mol. En cualquier unidad. Ustedes acuérdense que la tabla periódica, ahí le ponen el peso atómico de cada elemento. Hidrógeno 1 y así. Y cuando dice 1 es una UMA, unidad de masa atómica. Para hablar de mol cualquier cosa, al mismo número que está en la Perdón, doctor, periódica, una consulta. le ¿Es una saca... UMA o una UMA-R? ¿Cómo? Perdón. ¿Es una UMA o una UMA con una R, unidad de masa atómica relativa? Porque siempre tuve esa duda. No, es una unidad de masa atómica que, claro, la unidad de masa atómica está referida a la masa de un átomo, de un elemento en particular. Pero lo que quiero decirle es, a la palabra UMA, la cambia, sin cambiar el número, a la palabra UMA la cambian por la unidad en la que quieren expresar el valor del mol. Si en kilos, sacan UMA, ponen kilo. Y eso sería un mol kilo. Cuando estoy hablando de agua, la masa molecular, la masa de una molécula de agua es 18 UMA. La masa de un mol gramo de agua es 18 gramos, de un mol kilogramo es 18 kilos, de un mol libra es 18 libras. Esa es la forma más clara y más rápida de comprender por qué el número de Avogadro no es un número adimensional. Lo que es adimensional es la constante universal de Avogadro, que no tiene dimensiones, que es la cantidad de partículas que hay en un mol. Y eso vale para cualquier mol, para el mol gramo, mol kilo, mol libra, etc. Pero es una cantidad que siempre tiene... A veces esta confusión viene porque en cuando se enseña este tema del mol, muchas veces se dice que el concepto del mol es igual que el concepto de manzana. No, el concepto de manzana es de docena, perdón. El concepto de docena es decir, una docena de manzana son 12 manzanas. Una docena de naranjas son 12 naranjas. Esto es muy distinta la cosa. No es así. El número del conjunto de partículas cambia cuando cambia la unidad en la que se mide. Pero el concepto es siempre el mismo. Cuando hablamos de mol, del mol de lo que sea, tengo que ser coherente y hablar del mol de lo que sea para toda la sustancia, del mismo lo que sea, digamos. O sea, yo puedo, a ver, esto es química, ¿no? O sea, yo puedo resolver geométricamente una reacción en donde están en competencia moles de distintas sustancias, la puedo resolver de la misma manera expresando todo en mol gramo, todo en mol libra, todo en mol kilogramo. ¿Sí?
lo que va cambiando es el valor del número 6,02 por 10 a la 23, vale solamente para mol gramo. Claro. Si fuese mol kilogramo, ese número es 6,02 por 10 a la 26. Pero el concepto de mol es que es la Pero misma... siempre ¿Cómo? en esa reacción va a reaccionar. Por ejemplo, si es hidrógeno y oxígeno, van a reaccionar 2 moles de hidrógeno con 1 mol de oxígeno. Sea el mol que 2 sea, moles es de la misma unidad. mol kilo con mol kilo. Reemplazar... Esto de las proporciones múltiples. Dice, ¿puede volver a decir eso de reemplazar UMA por kilo? No es que se reemplaza. Se toma el valor UMA y se le pone la unidad que estemos trabajando. ¿Sí? O sea, si vamos a trabajar en gramos, ¿sí? Entonces, 1 mol de agua es 18, que es el valor UMA de la molécula de agua, ¿sí? Por la unidad de gramos. Eso es 1 mol gramo de agua. 18 gramos. 18 gramos. Si estoy hablando en libra, 1 mol libra de agua es 18 libras. ¿Sí? No reemplazan, le ponen la unidad en la cual se esté trabajando. Eso es para hacer la conversión de número de moles a masa. A ver, cuando es preso en UMA, el mol tiene una sola partícula. Claro, exacto. Cuando es preso en gramos, el mol tiene el número de Avogadro ese que conocemos, el 6023 por 10 a la 23 partículas. Si lo expreso en libra, el número de Avogadro tiene otro valor. Correcto. Por eso yo dije, para hablar de mol algo, solamente no hay que cambiar el número, sino solamente la unidad. Y hablo en UMA, estoy hablando de una sola partícula. Sea una molécula, sea un átomo, estoy hablando de una sola. Si estoy hablando en kilogramos, en gramos, perdón, estoy hablando del número de Avogadro que todos conocen, el más común, digamos, el del mol gramo. Pero en la unidad inglesa se usa el mol libra, por ejemplo, y eso es otra cosa. Una vez a un profesor de química analítica casi lo dejo a pie en el aula del IPAN por discutir este tema. Yo lo sufría ese profesor. Profe. Preguntan si el parcial es el lunes o el martes, es el martes. El lunes es feriado nacional. Ahí fui engañado vilmente por los alumnos. Me hicieron pasarlo para el lunes sin decirme que era feriado. Profe. Asueto y estamos en la consulta, lo tomemos el lunes. Chao. Sí, ¿no? Profe, no sé, una sugerencia, no sé si mis compañeros están de acuerdo, y pasar la clase de práctica del viernes al lunes, la clase de consulta al lunes, o es muy descabellado. Ya, despacio. Es la clase del ingeniero Castillo. Me parece que no le gustó la idea. Retiro lo dicho. A ver, en realidad yo no tengo problema. Pero bueno, es creo difícil consensuar para que todos manifiesten su acuerdo. Uno que diga que no puede y no lo podemos hacer porque el día... Bueno, igual no, uno dijo que no, así que ya está. Acá Ya tenemos- Manuela Palacios dijo no, nada que ver. Rocío Belén Casimiro también dijo no. Pero Bruno Helio Ramírez dijo que sí. De una, el lunes, dicen. Bueno, Claro, lo que pasa es que yo estoy en el CEGEL, todavía no hice el salto al Kirillín, entonces como para tener más dudas. Pasa, siendo totalmente honesto, yo lo agarré al Kirillín y al Calen y no entendí. Así que
Cuando fui al arrancamos, Sengen las primeras unidades y ahora sí lo estoy masticando mejor. Entonces ya puedo hacer el salto. les dije, vayan gradualmente, no traten de estudiar el último fin de semana del parcial porque va a ser muy difícil. A ver, yo no tengo problema en que demos una consulta el lunes, pero realmente el avance y esto también con total sinceridad y honestidad en termodinámica, el avance que se puede hacer en 2 días no es significativo si es que no vinieron gradualmente avanzando con las teorías, con las prácticas, ¿no? Por ahí la percepción que uno puede llegar a tener, pero le voy a ser honesto, y se lo dije en la primera clase, y ahí está la grabación si quieren volver a escucharlo, esto hay que hacerlo. Lo dijo usted, lo dijo el doctor Gali, incluso el ingeniero Sacur. Los tres lo dijeron. ¿Cómo? Lo dijeron los tres. Bueno, ¿De qué? No lo escuché, perdón. Que hay que llevarla con tiempo Sí, a la materia. ahí no hay forma. No, además, ahí tenemos algo que resolver nosotros como cátedra, que es cómo vamos a resolver la parte tecnológica de la metodología del parcial, que todavía no lo tenemos del todo resuelto eso. ¿Sí? Que eso yo creo que lo vamos a tener que trabajar sobre el fin de semana, no sé, Manuel. correcto. Es decir, ¿y cómo le vamos a hacer llegar los parciales? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Toda esa parte todavía no la tenemos tecnológicamente resuelta, ¿no? No, ¿y cómo vamos a resolver el problema que planteó el ingeniero Castillo? No, Yo no lo pude resolver. Claro, lo van a resolver ellos y ellos nos van a explicar cómo se hace ese problema, porque yo todavía no lo entiendo. Bueno. Tienen el fin de semana para resolver el problema del parcial. ¿Profe? Sí. Tenía una duda con respecto al punto 7 del TP3, o sea, conceptual. El que el fluido trabaje de forma uniforme, ¿me está diciendo que los caudales volumétricos son los mismos en 2 determinados puntos, por ejemplo? A ver, como concepto, si estamos hablando de un gas, eso no necesariamente va a ser así. Eso se refiere más que nada a un estado estacionario. Ahí lo que yo sí puedo asegurar es que el caudal másico es constante en el punto que yo lo evalúe, ¿no? Normalmente tomamos el punto, la entrada y la salida como puntos de análisis de ese volumen de control, llamémosle. El caudal másico sí se va a mantener constante, sea un gas, líquido o lo que sea que yo tenga, el caudal másico va a ser constante. El volumétrico, no. Normalmente, cuando hablamos de fluidos incompresibles como el agua, en una bomba, por ejemplo, ahí sí uno puede asumir que el caudal volumétrico se mantiene constante porque la densidad, el cambio que produce un cambio de presión sobre la densidad es prácticamente despreciable, entonces ahí sí yo puedo considerar que el caudal volumétrico es el mismo. Pero lo que sí se mantiene constante, y ahí sí no se van a equivocar en estado estacionario, es el caudal másico. Bien, profe, y con el mismo punto, cuando dice el que no haya cambio de energía interna, ¿eso implicaría que no hay intercambio de calor? Porque usted en el momento de hacer el balance de energía considera que no hay calor, digamos. A ver, No sé repetime eso. la parte de la energía interna. Dice que no hay cambio de energía interna. ¿Eso implicaría que no hay calor, no hay intercambio de calor? Porque usted en el momento de hacer el balance de energía no considera que hay calor, digamos. En un sistema abierto, el hecho que nos diga que no hay cambio de energía interna. A ver, acá tenemos que diferenciar si estamos hablando de un sistema cerrado o un sistema abierto. Si yo estoy hablando de un sistema cerrado, el hecho de que me diga que no hay cambio de energía interna implica que en la ecuación de balance el delta de U es igual a 0. Y eso no necesariamente implica que el calor y el trabajo que interactúan con ese sistema sean 0. Lo que me está diciendo es que, de alguna manera, el calor
va a compensar el trabajo, ya sea que entre o salga, de modo tal que el cambio de la energía interna sea cero. Eso para un sistema cerrado, ¿sí? Ahora, en un sistema abierto, ya no podemos hacer ese análisis. En un sistema abierto, el análisis que hacemos, normalmente hablamos de la energía interna específica, porque estamos hablando de una corriente ahí, ¿sí? De un flujo. Entonces, lo mejor es referenciar a la energía interna por unidad de masa. Y el hecho de que no cambie la energía interna, el efecto que eso va a tener sobre la ecuación del balance de energía es que si yo expreso a la ecuación de balance de energía como en lugar de la entalpía, ¿sí? El desglosado en términos de U más P por B, ese término de U va a ser igual a 0. El resto de la ecuación del balance de energía no necesariamente va a ser igual a 0, porque yo puedo tener un cambio voy a tener cambios en los otros términos, y eso me puede afectar al calor y al trabajo de toda la composición del balance de energía. Si yo el balance de energía tengo en un sistema de estado estacionario, tengo diferencial de Q más diferencial de W igual a diferencial de entalpía más diferencial de energía cinética más diferencial de energía potencial. El calor y el trabajo van a depender de cómo varían los otros términos, ¿sí? Si solamente el diferencial de U es 0, no implica que los otros términos también lo sean. Manuel, probablemente la duda venga también porque en el estado estacionario la energía interna del sistema al estar entrando una corriente y otra, no varía, ¿no? La variación de energía interna del sistema como un todo es igual a 0 cuando hay este estacionario. Pues no hay acumulación, entonces no puede haber variación de M por U. Claro, esa sería la energía interna total, digamos, ¿no? Del sistema, del volumen que yo establezco como análisis. Creo que por ahí también viene la pregunta. No, me parece que a que las corrientes de entrada y salida no sufrían variaciones de temperatura, y que la variación de entalpía de las corrientes de entrada y salida, me parece que es ese el problema que se hace referencia, ¿no? ¿Se acuerdan que había un problema en donde decía de que las corrientes de entrada y salida no sufrían variaciones de temperatura? Si yo mal no recuerdo, el problema ese del práctico. Entonces la variación de entalpía venía dada por solamente el trabajo de flujo. Claro. Pero habría que ver a qué problema es el que se está refiriendo, ¿no? El punto 7, profe, del TP3. El 7 del 3, a ver. Chequeamos. Una bomba centrífuga. Dice, ¿no? De la bomba centrífuga. Sí. Claro, ahí te está diciendo que no hay cambio en la energía interna, es decir, que en la ecuación de balance, ese término de energía interna, en la ecuación expresada en términos de la energía interna, es igual a 0. El resto de los términos, no. ¿Sí? A ver, acá tienen el cambio de... Sí, es solamente el análisis de una bomba centrífuga que eleva la presión del fluido, nada más. ¿Sí? Entonces le dan diámetro de aspiración, diámetro de descarga, hay variación de energía cinética, no hay variación de energía potencial porque están en el mismo nivel, y no hay cambio de energía interna en el fluido que se está manejando. Está bien. Entonces, simplemente hay que hacer uso del balance de energía en el sistema abierto para calcular cuál es el trabajo
que hay que entregarle a la bomba. Claro, pero mi duda va, ¿por qué el profe, digamos, dice que el intercambio de calor es igual a 0, digamos? No lo considera. No te dice que hay cambio de calor. No hay intercambio de calor en ese problema. Claro. No hay intercambio de calor, simplemente una bomba centrífuga que pasa un caudal de 2.300 litros por minuto de agua que está a 27 grados centígrados, desde una presión hasta otra presión. Hay un cambio en la velocidad, obviamente, porque hay cambios de diámetro de la cañería, y dice, no hay cambio en la energía interna del fluido que estoy bombeando. O sea, solamente tengo que, la variación de entalpía que se provoca, ahí, digamos, me queda la ecuación del sistema completo de variación de entalpía más variación de energía cinética igual al trabajo intercambiado. Y en la variación de entalpía tengo que considerar solamente la parte de trabajo de flujo. Porque la energía interna de la corriente que entra se va a cancelar con la energía interna de la corriente que sale, abriendo el término de entalpía en energía interna más trabajo de flujo. Y para calcular ese trabajo de flujo, ¿se usa el caudal volumétrico o el volumen específico? Bueno, ahí, digamos, estás hablando de agua en este caso, ¿sí? Donde vos podés tomar que el volumen específico del agua en este caso es 1. Y transformar ese caudal volumétrico en caudal másico. Porque te dice agua a 27 grados, la densidad del agua vale 1 kilogramo por metro, perdón, 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? O 1 kilogramo por litro. O sea, dicho de otra forma, lo que provoca cambio en la entalpía del fluido por la acción de la bomba se traduce en un aumento de presión únicamente. Claro. Y la bomba va a tener que, el trabajo que le tiene que dar la bomba va a estar directamente relacionado a ese cambio de entalpía provocado por el cambio de presión, ¿sí? Recuerden que entalpía es energía interna más presión por volumen, ¿sí? Y va a tener que también entregar un trabajo adicional por el cambio en la velocidad, que puede ser despreciable o no, hay que hacer el cálculo en este caso. ¿Está bien? Bueno, acá no es la idea de asustarlo, ¿no? Estamos bromeando. No, yo no hice el parcial por empezar. Se está cubriendo el ingeniero Castillo, doctor. Sí, ya veo, sí. Ayer nos dijo el ingeniero Sacur que ya lo había hecho, profe. Si lo hubiese hecho, el doctor Gale y Oscar lo resuelven tranquilamente. Profe, cuando nos hablan de rendimiento intrínseco, ¿es de algún ciclo en especial, de Carnot? ¿O es lo mismo decir rendimiento? A ver, ¿quién va por esa? Bueno, a ver, rendimiento intrínseco, uno normalmente habla del rendimiento propio del ciclo que estemos considerando. Correcto. ¿Sí? A veces se puede hablar de rendimiento relativo al Carnot, entonces el rendimiento intrínseco del ciclo sobre el rendimiento que tendría el Carnot equivalente. ¿Sí? Eso cuando es relativo al Carnot. Relativo intrínseco. Gracias, ¿Sí? profe. Cuando uno es intrínseco es relativo al ciclo que estoy analizando. Profe, ¿cuál es su ciclo favorito? Y depende. Me voy a trabajar en un ciclo de Otto, cuando llego al trabajo prendo la luz con un ciclo de Rankín y salgo corriendo y prendo el aire acondicionado porque siempre me hace calor, así que ahí uso un Carnot inverso.
Bueno, profe. Están queriendo saber qué ciclo vamos a tomar en el parcial, eso es lo que están queriendo sacarnos. Bueno, ¿algo más? Todavía no. Lo vamos a Profe, hacer. ¿va a haber un tipo de hoja en especial en la que tenemos que enviar la respuesta? A ver, la intención es que se vea claramente. Después, básicamente, probablemente esto el viernes ya tengamos más detalle y por ello les puedo comunicar. De todos modos, lo vamos a escribir en el aula virtual, cuando ya hayamos definido exactamente, pero les vamos a enviar un problema, todo lo vamos a manejar con el aula virtual, esa es la intención, es decir, que nosotros les vamos a proveer el problema mediante el aula virtual y ustedes van a enviar la resolución mediante el aula virtual y tienen que mandar su resolución, es decir, que lo van a poder hacer por foto o por escaneo, pero la idea es que se vea claramente lo que han resuelto, ¿no? Nosotros nos vamos a tomar el trabajo de corregir todos los parciales y para eso tenemos que entender la resolución que han hecho. Así que el tipo de hoja no es importante, pero sí que se entienda, que se vea claramente qué es lo que han resuelto. Bueno, profe. La lapicera tampoco, porque hay otro profe que nos pedían lapicera, hoja lisa, 4 y no teníamos. Mientras se entienda, yo creo que no vamos a poner, al menos por ahora, restricciones. Ahora, si la experiencia de este parcial nos dice que hay ciertos tipos de hoja o lápices que no se entienden, bueno, para el próximo pondremos una, pero por lo pronto no tenemos definido ninguna restricción de este tipo. Bueno, gracias. Creo que cada uno puede saber si se comprende o no, y cuando vean la foto van a saber si se ve o no. Si ustedes la ven y la entienden es porque probablemente nosotros también. Ahora, si la foto es borrosa ni ustedes la pueden ver y muy probablemente nosotros tampoco, así que ahí vamos a tener un problema porque no vamos a poder corregir su parcial. Y bueno, eso va a ser un problema porque no es que van a hacer otra resolución, no, esa es la oportunidad y el parcial seguramente va a tener una hora de inicio, una hora de fin, que va a ser la hora de clase. Así que bueno, van a tener que cumplir con esas condiciones, ¿no? Bueno, si no hay más consultas, los espero el viernes. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a Gracias, todos. profe. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Nos quedamos en la cátedra. Buenas noches, profe, hasta luego. Buenas noches. Vamos a soñar con termo. Es la idea. Hasta luego.